Bueno, si tienen sus Biblias con ustedes, ábranlas en el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Mi asignación esta noche es abordar el tema de Dios con nosotros, el Dios encarnado, Jesucristo, el Dios hombre. Este es uno de los aspectos más cruciales, críticos y descuidados de nuestra teología, y lo descuidamos por varias razones. No menos importante porque a la gente le encanta Jesús, siempre y cuando no seamos demasiado claros sobre quién es Él. ¿Amén? ¿Alguien? ¿Amén? Si quieren evidencia de esto, la Navidad es la máxima evidencia de ello. Amén. No estoy aquí para ser un Scrooge ni nada por el estilo. Dios los bendiga. Sé que ya saben, hay personas a las que les encanta la Navidad. La Navidad es su época favorita del año y todo lo demás, y eso está muy bien. Dios los bendiga. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor por todo eso. Pero aquí hay algo interesante. Quiero que imaginen algo. Imaginen, ya saben, en unos meses pastores subiendo a sus púlpitos y diciendo, escuchen en la Pascua, Jesús es la razón de esta temporada. Los pastores no dicen eso en la Pascua. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Navidad, nadie está tentado a hacer de otra cosa la razón de la temporada. O imaginen a un pastor diciendo en la época de Pascua, oigan, asegúrense de mantener a Cristo en la Pascua. Es risible pensar que un pastor diría eso. Pero, ¿cuántas veces escuchamos, asegúrense de mantener a Cristo en la Navidad? ¿Por qué? Porque a todos les encanta la Navidad. No a todos. A todos. Eso es más que todos. ¿Amén? ¿No me creen? Escuchen esto. Es del libro Guinness de los récords mundiales. El árbol de Navidad decorado más caro. El 16 de diciembre de 2010, el árbol de Navidad más caro fue valorado en $11,026,900 y fue erigido y exhibido por el Emirates Palace en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, del 16 al 29 de diciembre de 2010. Así es. Así es. Hemos diluido tanto la Navidad que un país musulmán tiene el récord mundial Guinness del árbol de Navidad más caro de la historia. Erigido en medio de un centro comercial en un país donde no te atrevas a convertirte al cristianismo. ¿Por qué? Porque a todos les encanta Jesús, siempre y cuando no definamos quién es. Siempre y cuando no entremos en los detalles de lo que significa que Jesús sea el Hijo de Dios. Escuchen, si Jesús es solo un buen hombre y un buen maestro, incluso un buen profeta, Él es completamente aceptable. Mormones y musulmanes por igual aman a Jesús. Hindúes y budistas están muy contentos con Jesús, siempre y cuando sea solo un maestro que ofrece sabiduría. Entonces, Jesús está bien, pero en el momento en que cruzas esa línea y argumentas que Jesús es más que un profeta, más que un maestro, que en realidad es Dios encarnado, Dios con nosotros. Ahora de repente, aquellos que estaban más que dispuestos a reunirse contigo se dispersan. Porque a todos les encanta Jesús, siempre y cuando no lo definamos. Y hay tantos lugares a los que podríamos ir. Sí. Cuando llegó la asignación yo estaba como, ¿en serio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero aquí está. Justo aquí. Hablaremos de muchos pasajes, pero quiero que nos concentremos aquí en Gálatas, capítulo 4. Comenzaré allí en el verso 1, pero realmente entraremos en esto en el verso 4. Pero también digo, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y aquí está nuestro texto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora bien, mi título oficial es Dios con nosotros. Mi título no oficial, sé cómo hacer que quemen ese árbol de Navidad en Abu Dhabi.
Todo lo que tendrías que hacer es parar de allí y explicar este texto comenzando en el verso 4. Y entonces iremos y nos pararemos frente a este árbol de Navidad de $11,000 en Abu Dhabi, decorado con 181 piezas de joyería, relojes Rolex y anillos de diamantes y todo tipo de cosas por el estilo. Por eso tiene ese valor, porque probablemente se lo están preguntando, ¿verdad? Como de qué madera era. Lo sé, no es la madera. Son las cosas que pusieron en el árbol, lo que habla aún más del corazón del malentendido de lo que trataba. Y entonces, aquí estamos. Estamos en Abu Dhabi, estamos parados frente al árbol, y tenemos a todos nuestros vecinos musulmanes allí alrededor de este árbol de Navidad tan caro. Y nuestros vecinos musulmanes incluso pueden mirarnos y decirnos ¡Feliz Navidad! Mientras están parados alrededor de este árbol de Navidad. ¿Y qué les decimos a nuestros vecinos musulmanes mientras estamos frente a este árbol? Nuevamente, título oficial, Dios con nosotros. Título no oficial, sé cómo hacer que quemen ese árbol. Primero, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el nacimiento de Jesús fue providencial. El nacimiento de Jesús fue providencial cuando llegó el cumplimiento del tiempo. En otras palabras, en el momento exacto en que fue correcto, cuando era tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Porque Dios nunca llega temprano y no puede llegar tarde. En el cumplimiento del tiempo, cuando todo estaba exactamente correcto, cuando todo estaba exactamente como Dios pretendía que fuera, y en el momento exacto que Dios pretendía que sucediera. Dios no estaba reaccionando a situaciones o circunstancias. Fue en el cumplimiento del tiempo. Dios no decidió que las cosas se habían salido tanto de control que algo tenía que hacerse. Esto fue en el cumplimiento del tiempo. Dios hizo exactamente lo que pretendía, exactamente cuando lo pretendía, exactamente cómo lo pretendía. El nacimiento de Jesús fue providencial. En otras palabras, el nacimiento de Jesús fue parte de un plan. El nacimiento de Jesús fue parte del plan de Dios. Un plan específico, para un propósito específico. Aprendemos algo sobre ese plan en la siguiente frase. En cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ya estamos encendiendo el fuego. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús no es como Dios, no está cerca de Dios, no es casi Dios. Jesús es Dios. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pablo lo dice de esta manera en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En Colosenses lo deja claro, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Dios Trino deja esto claro en el bautismo de Jesús. Jesús, el Hijo, es bautizado. Y cuando Jesús, Dios el Hijo, es bautizado, Dios el Padre habla desde el cielo y dice, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Entonces Dios el Padre declara que el que está siendo bautizado es Dios el Hijo, y Dios el Espíritu desciende sobre él en forma de paloma. Tenemos aquí a Dios. En el cumplimiento del tiempo, Dios está ejecutando un plan exactamente en el momento en que debe ejecutarse. Y este tiempo es significativo debido a la misma naturaleza del plan. Y la naturaleza del plan es que Dios enviará a Dios. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Por cierto, esto también es significativo. Veremos que es nacido de mujer. Pero antes de llegar a nacido de mujer, quiero que reconozcan las implicaciones aquí. No solo es una declaración afirmativa de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también es una declaración muy importante, en el sentido de que en un sentido muy importante, Él no es el hijo de Adán. ¿Cómo es eso? Bueno, Adán es nuestra cabeza federal. Y en Génesis, cuando Adán come del fruto, el pecado entra en el mundo, y la muerte a través del pecado, debido al pecado de Adán. Y esa maldición, ese pecado, se nos transmite a todos los que nacemos de generación ordinaria. En otras palabras, todos nacemos en pecado y somos formados en iniquidad. Todos los que nacemos de hombre y mujer.
Todos los que nacemos de la manera ordinaria en que las personas nacen, cuando eres el hijo de un hombre y una mujer, cuando eres nacido y producido por la unión de un hombre y una mujer, lo que heredas es la naturaleza pecaminosa de Adán, y estás bajo la jefatura federal de Adán. Por esa razón, eres culpable. Eres culpable por causa de Adán. Pablo nos dice esto en Romanos 5. Lo deja muy claro. Somos culpables por causa de Adán y por su jefatura federal. Ahora bien, la jefatura federal es muy importante y será muy importante en un momento, pero para que entendamos su importancia más adelante, tenemos que entender su importancia ahora. Porque su importancia más adelante, cuando hablamos de la jefatura federal a la inversa, es el lugar donde las personas a menudo quieren argumentar en contra de la jefatura federal. Y quieren decir, ya saben, ¿cómo es que Jesús puede morir hace todos esos años? ¿Y cómo es que Jesús puede morir y todos nosotros podemos beneficiarnos de eso? ¿Cómo es que Dios puede castigar a Jesús y todos nosotros podemos beneficiarnos de eso? Para entender eso después, tienes que entender la jefatura federal ahora. Tienes que entender que Adán es nuestra cabeza federal y que todos nosotros estábamos en Adán y éramos culpables en Adán. Y cuando él cayó, él estaba en nuestro lugar como nuestra cabeza federal. Y así como si nuestra cabeza federal hoy declarara la guerra, todos nosotros, por virtud de estar bajo esa jefatura federal, seríamos considerados en guerra. Amén. Por virtud de esa jefatura federal. Entonces, lo que se está diciendo aquí es importante, no solo por lo que afirma, sino por lo que niega. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo único. Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo se hizo carne. Pero ¿cómo se hizo carne? No de la misma manera que tú y yo nos hacemos carne. Como Isaías había predicho, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y este hijo es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay quienes no tienen problema en renunciar al nacimiento virginal. Argumentan que se puede quitar el nacimiento virginal, se puede quitar la resurrección, se pueden quitar todas estas cosas. Y el cristianismo no perderá su esencia. No podrían estar más equivocados. Si Jesús nace de la misma manera en que tú y yo nacemos, entonces Él nace habiendo heredado la culpa de Adán, y eso se volverá importante en un momento. Pero como el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, Él no heredó la culpa de Adán. Nació de una virgen, aprendemos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y ahora tenemos a Jesús, que es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Ahora tenemos a Jesús, que es plenamente divino como el Hijo de Dios y plenamente humano como el Hijo del hombre. Aunque siendo plenamente humano, no nació de generación ordinaria. Por lo tanto, a diferencia de otros humanos completos, Él no heredó el pecado de Adán. Y sin embargo, es nacido de mujer. Y el ángel viene y lo anuncia. Y se logra y sucede tal como Él lo dijo, ya que Jesús nació de una virgen. Saben, a menudo hablamos de que el nacimiento es un milagro. No deberíamos. Amén. El nacimiento de un niño es algo maravilloso, pero no es un milagro. Sabemos exactamente cómo sucede. Y si tuviera tiempo podría explicárselo. Pero no lo haré. No es milagroso. Es la cosa más natural del mundo. Los milagros son sobrenaturales. El nacimiento de un niño es absolutamente natural. Sucede todos los días, todo el día. Amén. De hecho, es tan natural y no milagroso que podemos prácticamente decirles cuándo va a suceder. Y nos hemos vuelto tan buenos en eso, que cuando el nacimiento llega, si llega antes, dices que tu bebé llegó temprano. Y si llega después, dices que tu bebé llegó tarde. ¿Por qué? Porque sabes que no fue milagroso, fue completamente natural. Tan natural que puedes predecir cuándo se supone que debe suceder. Y puedes predecirlo con tanta precisión que cuando sucede, no dices que la predicción estuvo mal, dices,
el bebé se equivocó. Aquí está el otro problema con proclamar el nacimiento de un niño como milagroso. Creo que roba la gloria de Dios porque este nacimiento de este niño sí fue milagroso. La verdadera cuestión es por qué. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y lo hizo para que su Hijo pudiera redimir a los que estaban bajo la ley. Todo esto nos lleva aquí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, su nacimiento es providencial. Dios envió a su Hijo. Estratégicamente, este es el Hijo de Dios. Nació de mujer. Estamos enfatizando aquí que Jesucristo, plenamente humano, nació de una mujer, pero no nació de la misma manera en que todos los hombres nacen, porque si lo hubiera hecho, habría heredado el problema del pecado del hombre. Nació bajo la ley, lo cual también es significativo e importante, porque nació para redimir a los que estaban bajo la ley. Ahora pongámoslo todo junto. Vayamos a Génesis, y déjenme hacer mi punto y quemar este árbol. Génesis, capítulo 3. La serpiente engaña a la mujer, y la mujer come, y la mujer da el fruto al hombre, y él come. Y así tenemos la caída del hombre, ya que el hombre ha desobedecido el mandato que Dios le dio en Génesis, capítulo 2. Y luego tenemos a Dios pronunciando maldiciones en el orden de la ofensa. La serpiente engañó a la mujer, así que es la primera. La mujer comió, ella es la segunda. Ella dio el fruto al hombre, y él comió. Él es el tercero en la línea de estas maldiciones. Pero para nuestros propósitos, para entender nuestro texto y quemar este árbol, solo necesitamos entender el verso 15. El verso 14 dice, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El pecado entra en el mundo, y el juicio viene por causa del pecado. Y el juicio comienza con la serpiente. Y el juicio sobre la serpiente tiene que ver con el hecho de que la mujer va a dar a luz una simiente. Y en algún momento, no sabemos cuándo, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le herirá el talón. Ahora, el texto no nos dice cuándo vendrá esta simiente prometida en particular. Sin embargo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, la simiente prometida llegó. Ahora bien, era necesario que la simiente prometida naciera de mujer. De lo contrario, Dios le mintió a la serpiente, a ti y a mí. Él dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Por lo tanto, quien venga a librarnos del pecado del primer Adán, tiene que nacer de la simiente de la mujer, pero de alguna manera no puede heredar el pecado de Adán. Por eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahora bien, ¿por qué es esto significativo? Esto es significativo porque la paga del pecado es muerte. Amén. Eso es lo que debemos. Si Jesús tiene pecado propio, si nace de generación ordinaria como tú y como yo, entonces Él tiene una deuda de pecado que pagar, y no puede pagar por nadie más. Pero porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, algo más podía suceder. Por cierto, no solo nació de mujer, sino que nació bajo la ley. ¿Para qué? Para que pudiera redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Y cómo se ve esta redención? Me alegra que lo pregunten, porque ambos lados de esto son increíblemente importantes. Nació bajo la ley porque somos culpables. Nacemos en pecado, pero también somos culpables porque esta naturaleza pecaminosa es la misma razón por la que quebrantamos y violamos la ley de Dios. Entonces tenemos un doble problema. Problema número 1. Tenemos el pecado con el que nacimos, y somos culpables por ello. Problema número 2. Tenemos esta ley de Dios que estamos obligados a obedecer, y debido al pecado con el que nacemos, somos completamente incapaces y no estamos dispuestos a obedecer esta ley. Entonces,
cualquier hombre nacido de generación ordinaria va a tener este mismo problema. Número 1. Dios requiere que los que nacimos bajo la ley la cumplamos y seamos verdaderamente justos. Pero no podemos ni queremos cumplir la ley y ser verdaderamente justos porque nacemos bajo la jefatura federal de Adán y con una naturaleza pecaminosa. Estás en problemas. ¿Qué tiene que pasar? La simiente de la mujer tiene que nacer sin una naturaleza pecaminosa, número 1. Y número 2, tiene que nacer bajo la ley y cumplir toda la ley para que pueda ser verdaderamente justo. Por eso este es el Hijo de Dios, porque Él es el único que puede nacer sin una naturaleza pecaminosa y puede cumplir toda la ley. ¿Por qué es esto significativo? Me alegra que lo pregunten. Porque Él tiene que cumplir ambos lados de la moneda de la redención a través de lo que a menudo se conoce como su obediencia activa y su obediencia pasiva. En su obediencia activa, Él cumple toda la ley y es verdaderamente justo, lo cual es importante porque eso significa que puede imputar justicia verdadera a ti y a mí. Y no puedes presentarte ante Dios sin justicia verdadera, y no puedes ganar esa justicia porque naciste en pecado. Entonces, Cristo cumple toda la ley y es verdaderamente justo, y puede imputar esa justicia a ti. Pero luego, como hombre, Cristo puede realmente tomar la penalidad que le debemos a Dios por nuestro pecado y resolver el otro lado del problema. Así que ahora puede haber una doble imputación. Mi pecado imputado a Cristo, quien nació de mujer, y por lo tanto puede tener mi pecado colocado sobre Él, porque el pecado pertenece al hombre. Pero porque Él es el Dios hombre, su justicia puede ser imputada a mí, para que Cristo pueda morir una muerte vicaria, sustitutiva y expiatoria en mi lugar, satisfaciendo la ira de Dios contra mi pecado real y mi pecado heredado, e imputándome la justicia que se requiere para que me presente ante Dios en una posición correcta y justa. Por eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque como dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Estamos arruinados. Estamos arruinados, pero ¿qué sucede? Dios hizo que aquel que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que en él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por esto es que esta doctrina importa, porque sin esto no puedes cuadrar el círculo. Si Jesús es solo un buen hombre, no me importa qué tan bueno sea. Un buen hombre que nace de generación ordinaria hereda el pecado de Adán. Y porque hereda el pecado de Adán, hereda la naturaleza pecaminosa de Adán, y no puede obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, porque está establecido que los hombres mueran una vez y luego enfrenten el juicio, incluso el mejor de los hombres será condenado. Incluso si es un buen maestro, ser un buen hombre no es suficiente. Ser un buen maestro no es suficiente. Jesús es un buen maestro. Eso es excelente. Alabado sea Dios por los buenos maestros. Pero aclárame esto, Batman. ¿Qué puedes enseñarme que elimine mi naturaleza pecaminosa? ¿Qué puedes enseñarme que me capacite para obedecer la ley cuando estoy completamente y totalmente inclinado en contra de ella? Cuando odio la ley de Dios y odio la justicia de Dios, ¿qué puedes enseñarme que supere mi naturaleza pecaminosa? ¿Qué puedes enseñarme? Y, por cierto, si reduces todas las demás religiones del mundo, las reduces a esto. Es una simplificación excesiva, pero no por mucho. Necesitas tener una experiencia religiosa, y a partir de ese momento, hacer más cosas buenas que malas y esperar lo mejor cuando mueras. Y tú y yo sabemos que hay dos problemas con eso. Número 1. No puedo ser bueno. Si no puedes decir amén, deberías decir ay. No puedo ser bueno. Lo he intentado. No puedo hacerlo. Simplemente no puedo. Y aun cuando logro algo en el área de intentar ser bueno, me enorgullezco del hecho de que fui bueno, y luego el orgullo no es bueno, y tengo que empezar todo de nuevo. Aquí está el segundo problema.
¿Qué pasa con todo mi pecado antes de mi experiencia religiosa? Incluso si pudiera de alguna manera equilibrar las cosas de aquí en adelante, y no puedo. No comencé con una hoja en blanco. Entonces, si Jesús es un buen hombre y un buen maestro, su enseñanza no puede y no será suficiente. Incluso si Jesús es un buen hombre, un buen maestro y un buen profeta, ¿qué puede hacer un buen profeta además de recordarme el hecho de que nací bajo la jefatura federal de Adán y por lo tanto solo tengo la muerte, el infierno y la tumba para esperar? Muchas gracias. Nada de eso es suficiente. Lo único que funcionará es que, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en la perfecta providencia de Dios, Él envió a su Hijo. Por lo tanto, escapando de la culpa y teniendo el poder de obedecer. Nacido de mujer, por lo tanto, representando al resto de nosotros en la humanidad que somos culpables. Nacido bajo la ley, por lo tanto, siendo capaz de alcanzar la justicia perfecta, e imputar esa justicia a aquellos de nosotros que no tenemos ninguna por nosotros mismos, para que pudiera redimir a los que estaban bajo la ley. Por lo tanto, siendo capaz de imputar nuestra pecaminosidad a Él y llevarla al madero. Todo eso es bueno, pero espera, hay más. Para que podamos recibir la adopción como hijos, sería suficiente si solo nos librara del infierno. Amén. Amén. Pero Él hace esto para que podamos recibir la adopción como hijos. En otras palabras, Cristo, el Hijo Eterno de Dios, se envuelve en carne, se reviste de humanidad, para que Él como el Hijo pueda redimirnos, pagar por nuestro pecado, reconciliarnos con Dios. No solo para que evitemos el infierno, sino para que nosotros también podamos ser adoptados como hijos. ¿Qué tiene que ver esto con quemar el árbol? Bueno, si el árbol aún no está en llamas, está a punto de estarlo. Primero que todo, este Jesús no es solo un bebé en un pesebre. El bebé está en el pesebre con un propósito. Y el bebé está en el pesebre porque todos somos culpables y estamos alienados de Dios. Y el bebé está en el pesebre porque es solo a través del bebé en el pesebre que crece, vive una vida perfecta. Muere una muerte sustitutiva y expiatoria en la cruz, resucita al tercer día, asciende a la diestra del Padre, donde intercede perpetuamente por nosotros, que podemos realmente llegar a ser hijos e hijas de Dios. ¿Sabes una de las razones por las que a la gente le encanta la Navidad? Porque les recuerda que todos somos hijos de Dios. No quiero ser demasiado técnico, y no estoy tratando de ser complicado. Pero si todos somos hijos de Dios, no entiendo algo aquí. Mi esposa y yo tenemos hijos que llegaron a nuestra familia biológicamente. Y tenemos hijos que llegaron a nuestra familia a través de la adopción. Y los que llegaron a nuestra familia a través de la adopción se convirtieron en nuestros hijos. Y tuvieron que convertirse en nuestros hijos, porque antes de ser adoptados, no eran nuestros hijos. Entonces, si Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley para que pudiéramos recibir la adopción como hijos, eso significa que no éramos hijos o no somos hijos antes de esa adopción. Y no solo no somos hijos, sino que somos enemigos, mereciendo justamente la ira de Dios. Y eso puede sonar feo, y lo es. De hecho, es más feo de lo que suena. Pero solo cuando entiendes la fealdad de eso que entiendes la belleza de nuestra adopción en Cristo. Jesús es Dios con nosotros para que podamos estar con Dios. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Por cierto, como escuchamos antes, ¿ven la Trinidad aquí? Primero vemos al Padre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Luego vemos al Hijo. Ahora vemos lo que el Hijo hace. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Él clama, Abba Padre. En ese solo versículo vemos a las tres personas de la Trinidad. En todo este pasaje vemos a las tres personas de la Trinidad. El Dios Trino trabajando esto, salvándonos y adoptándonos. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si somos hijos, también herederos por medio de Dios. Esta doctrina es esencial.
Esta doctrina no es negociable. Sin la Navidad, no tienes la Pascua. Sin que Dios enviara a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, entonces Cristo paga por su propio pecado en la cruz y después de eso en el infierno, eternamente separado de Dios, y no tiene redención que ofrecerte a ti ni a mí. Pero porque Él es el Dios hombre, porque Él es Dios con nosotros, es inocente del pecado de Adán. Porque Él es el Dios hombre, puede representar a aquellos de nosotros que heredamos el pecado de Adán. Y porque Él es el Dios hombre, puede cumplir toda la ley para su pueblo y sufrir el castigo debido a sus pecados. ¿Alguien está siendo catequizado aquí? Y por la belleza de esto, podemos ser adoptados. Escuchen esto. De nuestra confesión, la segunda confesión bautista de Londres de 1689. La adopción, el paso olvidado en el Ordo Salutis, orden de la salvación. Todos hablan de ser justificados, santificados y glorificados. Pero están omitiendo un paso, y es un paso importante. Somos justificados, adoptados, santificados y glorificados. Escuchen esto. Solo un párrafo de la confesión. Dios ha concedido que todos aquellos que son justificados reciban la gracia de la adopción en y por causa de su único Hijo Jesucristo. En y por causa de su único Hijo Jesucristo. Mi adopción no solo depende de ello, sino que es por causa de y para su único Hijo, Jesucristo. Por esto son contados entre los hijos de Dios y disfrutan de la libertad y los privilegios de esa relación. Heredan su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, y son capacitados para clamar, Abba Padre. Son objeto de compasión, protegidos, provistos y disciplinados por Él como un Padre. Sin embargo, nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Amén. Eso es lo que recibimos de Dios con nosotros. Y por eso importa que Cristo sea Dios con nosotros. Por eso no es suficiente que Él sea un buen hombre, un buen maestro o un buen profeta. Porque no hay salvación en un buen hombre. No hay salvación en un buen maestro. No hay salvación en un buen profeta, a menos que ese buen hombre, que fue un buen maestro y un buen profeta, también sea Dios con nosotros. Oremos. Dios misericordioso, nuestro Padre Celestial, nos inclinamos ante ti agradeciéndote por tu Hijo, el Señor Jesucristo, y confesándote que somos culpables de darlo por sentado. Que somos culpables de pensar demasiado poco en Él. Concede por tu gracia que podamos tener una comprensión más plena y significativa de quién es Cristo como Dios con nosotros. Y una comprensión más plena y significativa de nuestra comunión con Él como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y de la comunión que tenemos con la Trinidad. Comunión con el Padre por causa del Hijo, por el poder del Espíritu. Concede por tu gracia que podamos abrazar plenamente estas realidades doctrinales, para que nuestra fe pueda ser más, para que nuestras vidas puedan ser más, para que nuestro caminar pueda ser más, para que nuestra adoración pueda ser más. Este es nuestro deseo, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Amén.